Mi nombre es Félix. Tengo 73 años. Y cada santo día, mi cuerpo se despierta a las 5:30 de la mañana. Sin falta. No necesito un reloj despertador, nunca lo he necesitado. 35 años de servicio activo en el ejército mexicano te programan el reloj interno de una forma que ni la muerte puede borrar. Es una costumbre. Una disciplina. Es lo único que me queda de esa vida. Mis rodillas truenan como madera vieja y seca cuando bajo los pies de la cama. El frío del suelo de madera me da la bienvenida. Lo primero que me golpea, cada mañana, es el silencio. Es un silencio denso, pesado, casi físico. Un silencio que se te mete en los oídos y te recuerda que estás solo. Antes, a esta hora, ya estaría oyendo el murmullo de Estela en la cocina, el sonido de la cafetera, su voz cantarina llamándome Félix, viejo, el café está listo. Mi Estela. El cáncer se la llevó. Se fue hace 3 años, 4 meses y 12 días. Fue rápido. Demasiado rápido. 4 meses desde el diagnóstico hasta el funeral. Y desde entonces, este silencio ha sido mi única y constante compañía. Me pongo las pantuflas y camino hacia la cocina. Me preparo un café de grano, solo, bien cargado. Fuerte, amargo. Como me enseñaron en el campo, en la sierra. Nada de esas porquerías modernas de leche de almendra, soya, o cafés descafeinados con sabor a vainilla. Café de verdad. Tomo mi taza, la misma que Estela me regaló hace 20 años, una taza de talavera azul que tiene una pequeña desportilladura en el borde, y salgo a la terraza. El sol apenas empieza a despuntar sobre el lago de Valle de Bravo. El aire es frío, limpio. Miro mi casa. Mi fortaleza. La que construí con mis propias manos, ladrillo sobre ladrillo. Fueron 12 años de trabajo. 12 años de cada fin de semana, cada día libre, cada vacación. 12 años de sudor, sangre y esfuerzo. Estela diseñó cada rincón. Recuerdo sus planos dibujados en servilletas. Quiero ventanas grandes, Félix, me decía, quiero que el lago entre a la casa, que la luz nos inunde. Y yo se las di. Levanté estos muros para ella, para protegerla del mundo. Un tipo de bienes raíces, un joven engominado con un traje brillante y una sonrisa falsa, vino el año pasado. Se atrevió a pararse en esta misma terraza. Coronel, me dijo, le ofrezco 17 millones de pesos por esta propiedad. Ahora mismo. 17 millones. Casi $1 millón, me explicó, como si yo fuera idiota. Lo corrí. Lo corrí a gritos. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a ponerle precio al sudor de mi frente, a las manos partidas de Estela, a los sueños de mi esposa? Hay cosas en esta vida que el dinero no puede, o no debería, tocar. Mi rutina diaria comienza. Es lo que me mantiene cuerdo. Una caminata lenta por el perímetro de la propiedad. Mis rodillas protestan, pero las ignoro. Reviso el seto que podé ayer. Inspecciono el techo del garaje, buscando goteras de la última lluvia. El trabajo en una casa como esta nunca termina. Pero eso es bueno. El trabajo es lo que me mantiene en forma. A mis 73, mis brazos arrugados y manchados por el sol todavía tienen fuerza. Mi mente sigue clara. Más clara, me atrevo a decir, que la de muchos jóvenes que veo pegados a sus teléfonos, caminando como zombies. Me detengo frente al jardín de rosas. El jardín de Estela. Ella amaba esas rosas. Recuerdo perfectamente cómo se reía de mí, con esa risa cantarina que llenaba la casa. Mis manos, decía ella, eran manos de soldado. Manos ásperas, torpes, buenas para sostener un rifle, un machete o un martillo, pero inútiles para la delicadeza de la jardinería. Félix, mi amor, me decía mientras me quitaba la pala con suavidad, puedes comandar un batallón entero, pero no puedes plantar una simple rosa sin lastimarla. Y tenía razón. Yo podía enfrentar cualquier cosa, menos la fragilidad de un pétalo. Ahora, toco esas rosas, siento sus espinas, y es como si tocara su recuerdo. Es todo lo que me queda de ella. Esta casa.
Este jardín. Mis hijos casi no llaman. Es la cruda verdad. Lidia, la mayor, es abogada en la Ciudad de México. Pragmática, fría, ambiciosa. Salió a mí, o al menos, a la versión de mí que el ejército forjó. Solo la veo en Navidad, y eso si no encuentra una excusa mejor, como un viaje al Caribe con su marido, ese pelele que le dice a todo que sí. Luego está Ciro. El menor. 36 años. 36. Y sigue siendo un niño. Ciro heredó mi terquedad, pero desgraciadamente no heredó mi ética de trabajo. Yo estuve demasiado tiempo fuera en misiones cuando él crecía. Fue mi gran error, lo admito. El servicio te exige todo. Te exprime. Y Estela, en mi ausencia, en su infinita bondad, lo consintió demasiado. Intentó compensar al padre ausente dándole todo. Cuando regresé definitivamente, con mi uniforme de coronel colgado para siempre en el armario, ya era demasiado tarde. Ciro se hace llamar consultor creativo. En mi idioma, eso significa que no tiene trabajo fijo. Un vividor, diría mi padre. Un bueno para nada. Termino mi café. El sol empieza a calar sobre el lago. Es otro día. Otro día de silencio, de recuerdos y de trabajo. No sabía, en ese preciso momento, que ese silencio estaba a punto de romperse. Y que la guerra que se avecinaba no sería en un campo de batalla lejano, sino aquí, dentro de las paredes de la casa que construí con tanto amor para Estela. Eran cerca de las 11 de la mañana. El sol ya pegaba fuerte. Estaba en la escalera de mano, revisando una gotera en el canalón del techo, con las manos llenas de sellador. Entonces sonó el timbre. Me extrañó. Rara vez recibo visitas entre semana. Y para ser honesto, no me agradan mucho las sorpresas. La vida militar te enseña que las sorpresas casi nunca son buenas. Bajé con calma, limpiándome el pegote de las manos en un trapo viejo que llevaba en el bolsillo trasero de mis pantalones de mezclilla. Caminé por el recibidor. Abrí la pesada puerta de madera. Era Ciro. Mi hijo. Estaba de pie en mi porche, bañado por el sol. Vestía unos jeans caros, rotos a propósito en las rodillas, y una camisa llamativa, de seda, que parecía más una pijama de lujo. Llevaba esas gafas de sol modernas, oscuras, que le tapaban media cara, incluso estando bajo la sombra de mi porche. Se veía cansado, estresado, y olía a loción cara. Pero no estaba solo. A su lado, ligeramente detrás de él, había una mujer que yo no conocía. Papá, dijo, sin mucho entusiasmo. Su voz siempre sonaba como si le diera flojera hablar. Nunca me ha llamado padre o coronel. Solo papá, y casi siempre con ese tono de fastidio. Ciro, respondí, secamente. Mi mirada pasó de él a la mujer. Era delgada, muy delgada. Elegante. Tal vez unos 30 años, difícil saberlo con tanto maquillaje. Pelo oscuro, liso, perfectamente cortado a la altura de la mandíbula. Uñas largas, rojas. Pero fueron sus ojos los que me llamaron la atención. Fríos, calculadores. Mientras yo la miraba, sentí como sus ojos me recorrían de arriba a abajo, juzgando mis pantalones sucios, mis botas de trabajo. Y luego, su mirada pasó por encima de mi hombro, hacia el interior de mi sala, tasando cada mueble, cada centímetro de madera, cada cuadro. Como un perito evaluador. Papá, ella es Renata, dijo Ciro, pasándose la mano por el cabello, un gesto nervioso que tiene desde niño. Señor, dijo ella, extendiendo una mano lánguida. Las uñas rojas brillaron. Renata. Un placer conocerlo al fin. Su voz era suave, educada, pero tenía un filo. Le di la mano. La suya estaba fría, a pesar del calor. Félix, dije. Me hice a un lado, en silencio, para dejarlos pasar. ¿Y bien?, pregunté, cerrando la puerta. El olor a perfume caro de ella invadió mi recibidor, un olor que no pertenecía a ese lugar. Se sentaron en el sofá grande. El sofá que Estela y yo compramos en Oaxaca, después de regatear media hora.
Renata seguía inspeccionando todo. Sus ojos se detuvieron en la chimenea de piedra que yo mismo levanté, piedra por piedra. Papá, soltó Ciro, de golpe, sin rodeos. Nos casamos. Me atraganté con mi propia saliva. Tuve que toser. Sentí que el corazón me daba un vuelco. ¿Casarse? ¿Tú? Sí, dijo él. El próximo mes. Lo miré fijamente. Un mes. La última vez que lo vi, en Navidad, hace 6 meses, no tenía ni novia. Estaba lloriqueando por alguna chica que lo había dejado. ¿Y ahora, una boda? ¿En un mes? ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué clase de locura era esta? Renata pareció notar mi desconcierto. Soltó una risita que sonó falsa, como metal delgado. Fue todo muy rápido, Félix. ¿Puedo llamarte Félix? Nos conocimos en enero, en una galería de arte. Lo nuestro fue instantáneo. Una conexión que no podíamos ignorar. Consultoría creativa, murmuré, recordando la excusa de Ciro para ir a esas fiestas de gente que no hace nada. Renata, inteligentemente, cambió el tema. O eso creí yo. Lo cambió hacia mí. O, mejor dicho, hacia mi esposa. Ciro me ha contado tanto de Estela, dijo, poniendo una cara de circunstancias. Qué mujer tan increíble debió ser. Me dijo que esta casa era el sueño de ella. Es verdad. Asentí, tenso. No me gustaba que esta desconocida usara el nombre de mi esposa con tanta facilidad. Es usted un hombre admirable, Félix, continuó, con esa voz melosa que ya empezaba a fastidiarme. Construir todo esto. Ciro me dice que eres un coronel retirado. Así es, respondí. Se nota, dijo ella. La disciplina. El orden. Todo es, perfecto. Sentí que me estaba evaluando. Que estaba jugando conmigo. Ciro, mientras tanto, solo miraba al suelo, como un niño regañado, dejando que ella llevara la conversación. Bueno, en realidad, intervino Ciro, vinimos por 2 cosas. La primera, obviamente, era darte la noticia. Y la segunda, vinimos a invitarte a cenar esta noche. Para conocernos mejor. Para platicar. Renata puso una mano en la rodilla de Ciro. Un gesto de posesión. Y, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado, realmente necesitamos tu consejo sobre la boda, Félix. Tu apoyo es vital para nosotros. La palabra vital quedó flotando en el aire. Sabía, con la certeza de un soldado que ha caído en 1000 emboscadas, que esa palabra no se refería a un consejo paternal. Se refería a dinero. Acepté. Dije que sí, que iría a cenar. A las 8, dije. Quería ver qué tan lejos planeaban llegar. Quería entender el juego. Pero mientras los veía irse, mientras veía a Renata subir a un BMW blanco, nuevo, que estaba seguro, Ciro no podía pagar, un frío me recorrió la espalda. Mi instinto militar me gritaba. Esto no era una invitación. Era el inicio de una operación. Y yo era el objetivo. Mientras se preparaban para irse, Ciro fue al baño, dejándome a solas con Renata por un minuto. Ella no perdió el tiempo. Se levantó del sofá y no se quedó quieta. Empezó a caminar por la sala, lentamente, tocando las cosas. Pasó los dedos por la cubierta de la chimenea. Tocó el marco de una foto de Estela. Es impresionante, dijo, casi en un susurro, mirando por la gran ventana que daba al lago. ¿Tú la construiste solo, Félix? ¿Cada parte? Con la ayuda de algunos hombres buenos, respondí, observándola. Pero sí, el diseño y la mayor parte del trabajo son míos. Increíble, dijo ella. Ciro regresó en ese momento y la escuchó. Se hinchó de un orgullo que rara vez le veía. Mi papá siempre ha sido así. Autosuficiente, dijo Ciro, como si eso fuera un cumplido. Renata se giró, y esa sonrisa calculadora volvió a sus labios. Me miró fijamente. Debe valer una fortuna ahora.
Escuché que las propiedades aquí en el lago están por los cielos. ¿10, 15 millones de pesos? Me quedé callado. La cifra que dio era conservadora, pero acertada. El tipo del año pasado había ofrecido 17. No lo sé, mentí. No pienso en eso. Deberías, dijo ella, con una ligereza escalofriante. Es un patrimonio. Un activo. Los activos hay que moverlos, Félix. Es la regla número 1 de los negocios. Mi mandíbula se tensó. Odio hablar de dinero. Siempre lo he odiado. Para mí, el valor se mide en sudor, en honor, en la palabra dada. No en pesos y centavos. Noto que Renata no mira la arquitectura, no mira el trabajo de la madera que me tomó meses lijar a mano. Mira el valor. Está tasando mi vida. Me acordé de Estela. La noche que terminamos de poner el piso de la sala principal. No teníamos un solo mueble. Nada. Solo la estructura. Habíamos trabajado 16 horas seguidas. Estábamos exhaustos, cubiertos de polvo de cemento. Pedimos una pizza y nos sentamos en el suelo frío, bebiendo cerveza directamente de la botella. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Recuerdo el olor de su cabello, mezclado con el del cemento. No es una casa, Félix, me dijo, su voz cansada pero feliz. Es nuestro hogar. Su voz resonaba en mi cabeza mientras miraba a esta mujer extraña, a esta intrusa, que quería ponerle precio a ese hogar. Que lo llamaba activo. Ciro, notando mi silencio tenso, intervino rápidamente. Bueno, nos vamos. Te vemos en la noche, papá. En El Mirador. A las 8. Los acompañé a la puerta. Se fueron. Me quedé en la terraza, viendo cómo el polvo del camino se levantaba tras el BMW blanco. El sol de mediodía pegaba fuerte, pero yo sentía un frío interno. Mi instinto me decía, me gritaba, que la cena de esa noche no sería sobre arreglos florales o la lista de invitados. Sería sobre esos 17 millones de pesos. Sería sobre vender la casa de Estela. Entré y me serví un trago. Un whisky. Derecho. Doble. Necesitaba prepararme. Estaba claro que mi hijo, mi propia sangre, estaba siendo dirigido por esta mujer. Y ambos venían por lo único que me quedaba. Venían por los cimientos de mi vida. Me senté en mi sillón, el viejo sillón de cuero donde Estela solía leer sus novelas por las tardes. Miré el lago. El sol empezaba a bajar. Me sentía exactamente como en los viejos tiempos, la noche antes de una misión peligrosa. Una mezcla de ansiedad, rabia y una fría, helada determinación. No iban a quitármela. No sin pelear. Podía ser un viejo de 73 años con las rodillas adoloridas, pero seguía siendo el coronel Félix. Y nadie, absolutamente nadie, iba a profanar el santuario de mi esposa. No mientras yo siguiera respirando. La cena de esa noche sería el primer enfrentamiento. Y yo no planeaba perderlo. Llegué al restaurante El Mirador a las 8 en punto. Ni un minuto antes, ni un minuto después. La disciplina es lo último que se pierde. Era el lugar más caro del pueblo. De esos con manteles blancos almidonados, copas hasta para el agua, y meseros que te miran por encima del hombro. Un lugar pretencioso, diseñado para sacarles el dinero a los turistas de la ciudad. Yo prefería 1000 veces mis frijoles refritos en casa, pero estaba claro que la elección del lugar era parte de la estrategia. Querían impresionarme. O intimidarme. O tal vez solo querían que yo pagara la cuenta, que seguramente sería astronómica. Ciro y Renata ya estaban en una mesa en la esquina, la mejor, con vista al lago iluminado por la luna. Él se veía nervioso, jugueteando con la servilleta. Ella, en cambio, estaba radiante. Como un depredador en su territorio. Llevaba un vestido rojo, ajustado, que seguramente costó más que mi pensión de un mes. Félix. ¡Qué puntual!, exclamó ella, levantándose para darme 2 besos en el aire, cerca de mis mejillas. Un gesto que detesté. Olía a un perfume caro, dulce y artificial.
coronel, le corregí, sentándome. La silla era incómoda. En el ejército, la puntualidad es respeto. Es la base de todo. Renata soltó una risita, como si yo hubiera contado un chiste. Claro, claro. Coronel. Qué formal. Pidieron el vino más costoso de la carta sin siquiera mirar el precio. Solo señaló con su uña roja. Supuse bien. Yo pagaría. La primera media hora fue un baile ridículo. Una farsa. Renata comenzó su actuación. Habló de lo sola que debía ser mi vida. De lo grande que era mi casa para un solo hombre. Debes sentirte muy aislado, Félix, dijo, poniendo una cara de falsa compasión. ¿No te da miedo estar ahí solo? Un hombre de 73 años no debería estar solo en una casa tan enorme. Es peligroso. De verdad, nos preocupas. La miré fijamente por encima de mi copa de agua. ¿Peligroso? Señorita, pasé meses en la selva lacandona con nada más que mi rifle y mi ingenio. Créame, puedo sobrevivir a mi propia cocina. Y la casa tiene mejores defensas que un cuartel. Ciro se aclaró la garganta, nervioso. Papá, Renata solo dice que, bueno, ya no eres joven. ¿Y si te caes? ¿Si te pasa algo? ¿Quién te ayudaría? Para eso tengo un teléfono, respondí, cortante. ¿O para qué crees que te pago el tuyo? La conversación era tensa. Cada palabra de ellos era una sonda, un intento de encontrar una debilidad en mis defensas. Hablaban de comodidad, de seguridad, de practicidad. Palabras vacías que solo servían para ocultar la verdadera, dinero. Sentía que no estaba cenando con mi hijo y su prometida. Sentía que estaba negociando con insurgentes. Con cada sonrisa falsa de Renata, mi desconfianza crecía. Ciro apenas hablaba. Solo asentía a lo que ella decía, como un muñeco de ventrílocuo. Era patético. Ver a mi hijo, un hombre de 36 años, tan dominado, tan débil. Estela siempre dijo que lo había consentido demasiado. En ese momento, en ese restaurante caro, me di cuenta de cuánta razón tenía. No lo había preparado para la vida. Lo había hecho débil. Y ahora, esta mujer, esta llena con vestido rojo, lo estaba usando. El mesero trajo los platos. Comida diminuta en platos gigantescos. Unas manchas de salsa y un trozo de pescado que parecía de juguete. Otra tontería moderna. Mientras comíamos, Renata finalmente empezó a mover sus piezas de ajedrez hacia el centro del tablero. Hemos estado pensando mucho en nuestro futuro, Félix, dijo, limpiándose una comisura inexistente de sus labios rojos. Queremos empezar bien. Con el pie derecho. En un lugar con raíces. Con historia. Un lugar familiar. Un lugar como tu casa, soltó Ciro, tan sutil como un martillazo. Ahí estaba. La emboscada. Dejé los cubiertos sobre el plato. La comida, cara como era, de pronto me supo a ceniza. Sabía que no me habían invitado a cenar para celebrar nada, dije, mi voz baja y controlada. Querían hablar de esto. La sonrisa de Renata no vaciló, pero sus ojos se endurecieron. Se volvió una serpiente. Solo estamos siendo prácticos, Félix. Esa casa es un activo. Un activo gigantesco que está ahí, parado, acumulando polvo. El dinero tiene que moverse, coronel. Es la ley de la vida. Ciro, envalentonado por la intervención de ella, finalmente habló. Tomó un trago de vino. Papá, hemos pensado. En serio. Quizás deberías mudarte a algo más pequeño. Un departamento en la ciudad, más práctico. Cerca de los hospitales, de las tiendas. Un lugar de lujo para ti solo. Hospitales, me reí sin ganas. Estoy más sano que tú, muchacho. A ti te va a dar cirrosis primero con ese vino. Nadie es joven para siempre, papá, insistió Ciro. Y seamos honestos, ¿qué diablos haces con 6 habitaciones? Es un desperdicio de espacio y de dinero. Renata remató la jugada.
Su voz se volvió aún más dulce, lo que la hizo más peligrosa. Se inclinó sobre la mesa. Y nosotros podríamos, bueno, mudarnos a la casa. Piensa en ello como una herencia, adelantada. Un regalo de bodas. Hizo una pausa, y luego vino el golpe final. O mejor aún. Los precios están en su punto más alto, Félix. 17 millones de pesos. Es el momento perfecto para vender. La palabra vender resonó en mi cabeza como un disparo. Vender. Vender la casa de Estela. Vender los ladrillos que pegué con mis manos. Vender el jardín donde ella plantó sus rosas. Vender los recuerdos. Vender mi promesa. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero mi rostro permaneció impasible. Es un truco que aprendes en interrogatorios. Nunca dejes que vean tu emoción. Vender, repetí, lentamente, saboreando el veneno en la palabra. Claro, dijo Ciro, entusiasmado, creyendo estúpidamente que yo estaba considerándolo. Es un plan perfecto. Podríamos venderla, pagamos algunas deudas que tenemos, y con el resto, nos compramos algo increíble en la ciudad y un departamento de lujo para ti. Todos ganan, papá. Es lo inteligente. ¿Deudas? Pregunté, mirándolo fijamente. Sus ojos se desviaron. Creí que eras un consultor creativo, muy exitoso. Ciro se puso pálido. Renata le lanzó una mirada asesina. Gastos de la boda, mintió ella rápidamente, pero su voz ya no era tan dulce. Ya sabes. Son caras. Queremos lo mejor. Me recargué en la silla. Miré a mi hijo, a ese extraño sentado frente a mí. Y luego miré a la mujer que lo controlaba. La respuesta es no, dije. Ciro parpadeó. ¿Qué? La casa. No. Está en venta. Dejé caer cada palabra como una piedra sobre la mesa. Ni ahora, ni nunca. Es la casa de su madre. Es mi casa. Y moriré en ella. ¿Quedó claro? La máscara de Renata se cayó por completo. Su rostro se contrajo en una mueca de ira pura, fea. Eres un viejo egoísta, Ciceo. ¿No piensas en el futuro de tu propio hijo? ¿Prefieres que esa casa se pudra contigo adentro? Pienso en el legado de mi esposa, respondí, poniéndome de pie. Mi silla raspó contra el suelo. Dejé la servilleta sobre el plato intacto. Disculpen. Se me quitó el apetito. Papá, espera. No seas dramático, gritó Ciro. Y paguen su propia cuenta, añadí. Salí del restaurante sin mirar atrás. Ciro gritó mi nombre desde la mesa, papá, pero no me detuve. Llegué a mi camioneta. Me senté ahí, en la oscuridad del estacionamiento. Mis manos temblaban. La rabia era tan intensa que me mareaba. Esa noche, no pude dormir. Me senté en la oscuridad de mi sala. Sostuve la foto de Estela que tengo en la repisa. Su sonrisa. ¿En qué me equivoqué, mi amor?, le susurré a la foto. ¿En qué maldito momento se torció todo? ¿Por qué nuestros hijos ven estos ladrillos, y no te ven a ti? ¿Por qué solo ven el dinero? ¿En qué fallé? La casa se sentía más fría y silenciosa que nunca. Y yo, por primera vez en muchos años, me sentí verdaderamente viejo. Pasaron varios días. Un silencio tenso, pesado. Como la calma que precede a un ataque. No hubo llamadas de Ciro, ni de Renata. Ni una disculpa. Nada. Por un momento, estúpidamente, pensé que habían entendido el mensaje. Pensé que mi no había sido lo suficientemente contundente. ¡Qué ingenuo! Un soldado no debería ser ingenuo. Un jueves por la tarde, sonó el teléfono. Vi el identificador. Era Lidia. Mi hija. Dudé en contestar. Pero lo hice. Papá, hola. ¿Cómo estás?, empezó. Su voz, como siempre, era profesional, controlada. Pero esta vez, venía con una capa extra de dulzura.
Falsamente conciliadora. Lidia. Ocupado. ¿Qué necesitas? Nunca he sido bueno para las charlas triviales. Soltó un suspiro. Un suspiro actuado, como si cargara el peso del mundo. Ay, papá. Ya me contó Ciro lo de la cena. Qué tonto es. De verdad, no sé qué tiene en la cabeza. Se deja manipular tan fácil por esa mujer. Me quedé callado. Esperando. Sabía que esto era un movimiento de pinza. Papá, continuó, entiendo perfectamente tu postura sobre la casa. De verdad. Es la casa de mamá. Lo entiendo. Es intocable. Me alegra que alguien lo entienda, respondí, seco. Pero, ahí estaba el pero. Siempre hay un pero. Ciro está en una situación complicada. Muy complicada. Esta chica, Renata, su familia es muy bien, ¿sabes? De mucho dinero. O al menos, eso aparentan. Quieren una boda enorme. En la Hacienda del Valle. La Hacienda del Valle. Por supuesto. El lugar más exclusivo de la región. Una boda ahí costaría una fortuna. 50 invitados costarían más que un auto nuevo. Y Ciro, continuó Lidia, bajando la voz, está quebrado. Papá, está hasta el cuello de deudas. Él, no te lo dijo, pero está desesperado. Renata amenaza con dejarlo si no le da la boda que ella quiere. Eso no es mi problema, Lidia. Tiene 36 años. Que resuelva sus problemas. Es tu hijo, papá. Es mi hermano. Su voz se quebró un poco. ¿Fue real? En ese momento, en mi debilidad, lo creí. Mira, dijo, yo podría prestarle algo, pero no tengo tanto. La hipoteca, los niños. Ve al grano, Lidia. Papá, ¿podrías ayudarlos? Quizás, con la mitad de la boda. Solo para que salgan del paso. Para que esta mujer lo deje en paz. Dudé. El coronel en mí decía no. Era una extorsión emocional. Era un chantaje. Pero el padre en mí, ese padre estúpido y débil que Estela siempre dijo que yo era en el fondo, ese padre sintió lástima. Papá, insistió Lidia, notando mi silencio. Solo te pido esto. Ayúdalo esta vez. Para que empiece bien su matrimonio. Yo misma hablé con Ciro. Fui muy dura con él. Le dejé las cosas muy claras. Le hice jurar que no volverán a mencionar la casa. Nunca más. Es un trato. Paz. A cambio de tu ayuda. Te lo juro por la memoria de mi madre. No metas a tu madre en esto, gruñí. Es la verdad, papá. Yo me encargo. Pero ayúdalo. Por favor. Un trato. Sonaba tan transaccional. Tan sucio. Pero también sonaba a una salida. Una forma de terminar la guerra antes de que empezara. Una forma de comprar mi paz y la seguridad de la casa. Está bien, dije, soltando el aire que no sabía que estaba conteniendo. La mitad. Pero que quede claro, Lidia. Esta es la última vez que saco a Ciro de un problema. La última. Y la condición es esa, ni una palabra más. Ni una. Sobre la casa de su madre. Ay, papá, gracias. Gracias, dijo Lidia, su voz de pronto alegre. Demasiado alegre. Te lo juro. No te arrepentirás. No volverán a molestarte con eso. Te envío los datos de la cuenta del organizador. Colgué el teléfono. Me sentí, usado. Sucio. Como si acabara de hacer un trato con el diablo. Pero también, tontamente, me sentí aliviado. Pensé que había comprado la paz. Pensé que había protegido la casa de Estela. No sabía que acababa de financiar la siguiente etapa de su plan. Acababa de pagar las balas que usarían para dispararme por la espalda. Faltaban 2 semanas para la boda. Las cosas habían estado tranquilas. Demasiado tranquilas.
Lidia me había enviado los detalles de los pagos, y yo, cumpliendo mi palabra, transferí una cantidad obscena de dinero a la cuenta del organizador de bodas. Una cantidad que me dolió en el estómago. La mitad, según ellos. Suficiente para comprar un departamento pequeño en cualquier ciudad. Me sentía como un idiota, pero un idiota en paz. O eso creía. Un martes, Ciro me llamó. Su voz era extrañamente animada, casi empalagosa. Papá. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, un favorzote. Ya empezamos, pensé. ¿Qué quieres, Ciro? Nada, nada. Solo, ¿podrías pasar por mi departamento? Es que tengo la lista de invitados para tus contactos militares. Ya sabes, los generales y esos amigos tuyos. Queremos que vengan. Renata está muy emocionada de conocerlos. Me pareció extraño. ¿Por qué no solo enviármela por correo? ¿O dictármela? Estoy ocupado, Ciro. Mándamela. No, papá, es que, el sobre es muy elegante. Y además, queremos darte tu invitación formalmente. Por favor. No tardas nada. Pasa a las 6. Suspiré. Está bien. Paso por ahí a las 6. Llegué a su departamento. Un lugar lujoso en la zona nueva de Polanco, en la Ciudad de México. Un edificio con guardias y espejos por todos lados. Un lugar que claramente no podía pagar con su consultoría creativa. Seguramente Renata lo pagaba. El guardia del lobby me anunció. El señor Ciro lo espera, coronel. Piso 14. Subí. Caminé por el pasillo alfombrado. Llegué al 14B. Toqué el timbre. Nada. Toqué de nuevo. Silencio. Me acerqué a la puerta. Estaba ligeramente entreabierta. 1 centímetro. Tal vez no me oyeron por la música. Estaba a punto de tocar con los nudillos, más fuerte, cuando escuché voces. Me detuve. No por chismoso. Por instinto. El mismo instinto que me hizo detenerme 1000 veces antes de entrar a una aldea que parecía demasiado callada. Era la voz de Renata. Clara y cortante. El viejo es duro, pero pagará la boda. Ya lo hizo. El depósito está hecho. Ya cayó en la trampa. Escuché a Ciro. Su voz era quejumbrosa, como siempre. ¿Y si sigue negándose a darnos la casa después de la boda? ¿Y si Lidia no pudo convencerlo? Y ese dinero de la boda no es nada. Necesito los 3,5 millones. Y entonces, escuché la tercera voz. Venía de un altavoz. Metálica, distorsionada. Era Lidia, mi hija. Estaba en una videollamada. Entonces usamos el plan B, tonto, dijo Lidia. Su voz era fría, calculadora. Era la voz de abogada que usaba en los tribunales. En cuanto pase la boda. En cuanto él esté relajado y crea que ganó. En cuanto te dé el regalo de bodas. ¿El plan B?, preguntó Renata. Iniciamos el proceso para declararlo incompetente, explicó Lidia, con una paciencia aterradora. Demencia senil. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. El aire me faltó. Ciro dudó. ¿Crees que funcione? Papá es duro. Papá siempre paga tus deudas, Ciro, dijo Lidia, y en su voz escuché años de resentimiento. ¿No estás harto? ¿No estás harto de ser el hijo problema? Esta vez, que pague la última y nos deje algo a todos. Es lo justo. Yo me encargo del papeleo legal. Es fácil. Tiene 73 años, intervino Ciro, ahora animado. La idea le estaba gustando. Habla solo todo el tiempo. Lo he escuchado. Habla con las fotos de mi madre. Y vive en el pasado. No será difícil encontrar un doctor que lo certifique. Diré que está deprimido y senil desde que murió mamá. Perfecto, exclamó Renata, con júbilo. Con la tutela, podemos tomar control de sus bienes. Venderemos esa casa horrible en menos de un mes.
Pagaremos todo y nos quedará una fortuna. Brillante, Lidia. Horrible, susurré. La casa de Estela. Me quedé helado. Congelado. Apoyado contra la pared del pasillo. Mis dos hijos. Mi sangre. Lidia. Ciro. Planeando declararme loco. Usando mis conversaciones con la foto de Estela, usando mi dolor como un arma en mi contra. No entré. No toqué. Retrocedí lentamente, paso a paso, sin hacer ruido. Sentí el sabor amargo del vómito en mi garganta. La traición era total. Absoluta. Bajé en el elevador. Llegué a mi auto. Me senté frente al volante, pero no arranqué. Me quedé ahí, mirando la nada. El coronel Félix había muerto. Acababan de asesinarlo. Pero el hombre que quedaba, ese hombre acababa de recibir su declaración de guerra. Y si era guerra lo que querían, era guerra lo que tendrían. Vaya. ¡Qué situación tan increíble! Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, por favor, ayúdame a que llegue a más gente. Dale un me gusta a este video, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia sea descubierta. Gracias por tu apoyo, y continuemos, porque esto apenas comienza. Pasé la noche en vela. No pude dormir. Di vueltas en la cama, y al final, me rendí. Me senté en mi sillón, en la sala oscura, con la foto de Estela en la mano. La rabia era un fuego frío que me consumía por dentro. Vi el amanecer. A las 5:30 de la mañana, como siempre, me levanté. Pero no era el mismo hombre. El hombre ingenuo que había transferido el dinero estaba muerto y enterrado. Hice mi café. Y luego, hice una llamada. Lidia, dije cuando contestó, su voz somnolienta, pastosa. ¿Papá? ¿Qué pasa? Son las 6 de la mañana. Es sábado. Necesito verte. En mi casa. Ahora. Sola. Mi voz no admitía réplica. Era la voz del coronel. La voz que usaba cuando un soldado había cometido un error grave. Hubo un silencio. Pude sentir su miedo a través del teléfono. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Ahora, Lidia. Colgué antes de que pudiera protestar. Llegó 2 horas después. Un récord de velocidad desde la Ciudad de México. Entró con su maletín de abogada, vestida con un traje sastre impecable, pero con el rostro pálido y los ojos hinchados por la falta de sueño. Lucía preocupada. Papá, me asustaste. ¿Estás bien? ¿Te caíste?, preguntó, acercándose, fingiendo una preocupación que me revolvió el estómago. Siéntate, Lidia, ordené, señalando el sillón frente al mío. Le serví un café. Ella lo tomó, sus ojos evaluándome, tratando de leer la situación. ¿Qué pasa, papá? ¿Es sobre Ciro? ¿Sobre el dinero? Me senté frente a ella. La miré fijamente, sin parpadear. Dejé que el silencio se alargara. Un viejo truco de interrogatorio. Ayer fui al departamento de Ciro, empecé, mi voz tranquila. A recoger la lista de invitados, ¿recuerdas? Vi cómo su mano, la que sostenía la taza de café, tembló. Solo un milisegundo. Pero lo vi. Y bien, dijo, tratando de sonar casual. La puerta estaba entreabierta. Los escuché. A ti, en la videollamada. A Ciro. A Renata. Lidia se puso pálida. Pálida como el mármol. Dejó la taza en la mesa porque sus manos no podían sostenerla. Hizo un ruido sordo. Los escuché, repetí. Incompetente. Demencia senil. Plan B. Ella se quedó sin aire. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un balbuceo. Papá, no es lo que crees, tartamudeó. Ah, no, pregunté, mi voz era hielo puro. Entonces, ¿qué es, Lidia? Ilumíname.
Eres la abogada. Explícame la teoría legal detrás de eso. Fue entonces cuando su entrenamiento resurgió. Se recompuso. Se enderezó. La abogada tomó el control. Las lágrimas desaparecieron. Papá, por Dios. No puedes hablar en serio. Estabas espiando. Y eso es ilegal. No cambies el tema. Contesta. Estábamos explorando opciones teóricas. Solo teóricas, gritó, su voz volviéndose estridente. Ciro está desesperado, papá. Está con un pie en la cárcel por sus deudas, ¿sabías eso? Esa mujer lo tiene loco. Está fuera de sí. Y yo solo le seguía la corriente, trataba de calmarlo. ¿Declararme loco es tu forma de calmarlo? ¿Robarme la casa de tu madre es seguir la corriente? Era una hipérbole. Una estupidez. Y jamás lo haría en serio, papá. Eres mi padre. ¿Cómo puedes pensar eso de mí? Era una actuación brillante. Digna de un tribunal. Lloró. Se limpió las lágrimas con rabia. Me acusó de ser paranoico. Pero yo había visto demasiadas actuaciones en mi vida. Tu madre, dije, y mi voz se quebró por un segundo. Estela, estaría tan avergonzada, Lidia. No de ti. De mí. De haber criado una hija que puede siquiera teorizar sobre cómo encerrar a su padre para robarle. Esa fue la única bala que pareció darle. Su fachada se rompió. Se cubrió el rostro y sollozó. ¿Reales? ¿Falsas? Ya no me importaba. Decidí jugar mi propia carta. Estrategia. Me levanté. Le di la espalda. Está bien, Lidia. Ella me miró, confundida, entre lágrimas. ¿Qué? Te creo. Mentí. Finjo que te creo. Finjo que fue una estupidez teórica. Finjo que no eres una traidora. Finjo que no escuché a mi propia hija planear cómo meterme a un manicomio. Ella sintió, secándose las lágrimas rápidamente, desesperada por aceptar mi versión. Sí, papá, sí. Fue una estupidez. Te lo juro. La boda sigue en pie, dije, dándole la espalda y mirando el lago. Mi pago sigue en pie. Ya lo hice. No voy a hacer un escándalo por una estupidez teórica. Gracias, papá. De verdad. Verás que todo estará bien, dijo, aliviada. Demasiado aliviada. Más te vale, Lidia, dije, sin voltearme. Más te vale que así sea. Salió de mi casa casi corriendo. Como si escapara. La dejé ir. La dejé pensar que me había engañado. La dejé pensar que el viejo coronel era un tonto sentimental. Era exactamente lo que necesitaba. Que bajaran la guardia. Que se sintieran seguros. Que se confiaran. Porque ahora, yo tenía mi propio plan B. Y el mío no era teórico. Era real. Y estaba a punto de ejecutarlo. Llegó el día de la boda. Un sábado soleado de junio. Me levanté a las 5:30 de la mañana, como siempre. El ritual. Pero hoy, cada movimiento tenía un peso diferente. No era un día de paz. Era un día de guerra. Me afeité con mi navaja de barbero. Lentamente. Con precisión militar. Cada pasada era un recordatorio de la disciplina. Hoy, más que nunca, necesitaba la cabeza fría. Saqué mi mejor traje. El que usé para el funeral de Estela. Un traje azul marino, oscuro, sobrio. Camisa blanca, almidonada. Sobre la cama, puse la caja de terciopelo. La abrí. Adentro estaban las mancuernillas. Gemelos de platino, con un pequeño zafiro en el centro. Estela me los regaló en nuestro 25º aniversario. Recuerdo perfectamente esa noche. Estábamos en un pequeño restaurante en Veracruz. Son para un hombre elegante, Félix, me dijo. Y para que los use el padre del novio, cuando Ciro se case.
Sonreí con amargura. Había planeado dárselos a Ciro hoy. ¡Qué ironía! Guardé la caja en el bolsillo interior de mi saco. Junto a ella, coloqué otro objeto. Una pequeña grabadora digital. Negra, discreta. Totalmente cargada. Un viejo truco de mis días de contrainteligencia. Siempre graba las negociaciones hostiles. Y yo sabía que el día de hoy sería hostil. No me dirigí a la capilla junto al lago. No todavía. Mi primera parada fue en el centro. A las 9 de la mañana. Tenía una cita. Toqué la puerta del latón que decía, Néstor y Asociados, abogados. Néstor, mi abogado, era más que eso. Era mi amigo. Mi hermano. Servimos juntos en Chiapas, en los 90. Él me había salvado la vida una vez, cubriéndome la retirada. Y yo a él. Era el único hombre en el mundo en quien confiaba ciegamente. Félix, dijo, abriendo la puerta. Ya estaba esperándome. Su oficina olía a café y a papel viejo. ¿Estás seguro de esto? Es tu hijo, Félix. Es irreversible. Más que seguro, Néstor, respondí, entrando a su oficina. Ellos lo hicieron irreversible cuando planearon meterme a un asilo. Néstor me conocía. No hizo más preguntas. Sacó los documentos que le había pedido preparar por teléfono el día anterior. Félix, esto es, drástico, dijo, mientras yo leía las cláusulas, una por una. Ellos fueron drásticos primero, dije, tomando su pluma. El testamento original dejaba la casa y la mitad de mis bienes a Ciro, y la otra mitad a Lidia. El nuevo, era diferente. Ciro, le dije, fuera. Completamente. Desheredado. Ni un centavo. Néstor asintió y tecleó una última cosa. Lidia, ella. Dudé. Mi hija. La niña que había enseñado a andar en bicicleta. Ella recibirá una suma fija. Una cantidad menor. Lo suficiente para que vea lo que perdió. Pero no tocará la casa. Ni un ladrillo. ¿Y el resto? ¿La casa? ¿Los 17 millones? ¿El fideicomiso?, preguntó Néstor. Lo pones todo a nombre de mi nieta. Elisa. Elisa era la hija de Lidia. Una chica de 19 años, dulce, inteligente. La única en esa familia que aún tenía el alma de Estela. La única que me visitaba sin querer nada, solo para oír mis historias. Y una cláusula más, Néstor. La más importante. La cláusula nuclear. Él levantó una ceja. Si alguno de ellos, Ciro o Lidia, intenta impugnar este testamento, o si intentan seguir con su plan de declararme incompetente, pierden todo. Lo poco que le dejé a Lidia, también. Y cada centavo, incluyendo la casa, se irá directamente a la Fundación de Veteranos del Ejército. Néstor silbó. Félix, eso es brutal. Es justo, respondí. Firmé los papeles. Puse mi nombre con la misma firmeza con la que había firmado mis órdenes de misión. Néstor llamó a su socia, Sabina, una mujer con mirada de tiburón, para que fuera testigo. Listo, dijo Néstor, guardando los documentos en un sobresellado. ¿Ahora, qué? Ahora, dije, ajustándome la corbata, voy al hotel donde se está vistiendo mi hijo. Voy a darle una última oportunidad de ser un hombre. Salí de la oficina de Néstor. Eran las 11 de la mañana. El testamento estaba firmado, sellado y notariado. La primera fase de mi contraataque estaba completa. Ahora, iba a recolectar la munición para la segunda fase. Conduje hasta el hotel más lujoso de Valle de Bravo. El que tenía vista al lago. La recepción de la boda sería en la hacienda del Valle, a las afueras, pero los novios se arreglaban aquí. Subí a la suite presidencial. El olor a champaña y laca para el cabello se sentía desde el pasillo. Un olor a frivolidad y dinero gastado. Toqué la puerta. Se abrió de golpe. Era Ciro. Ya estaba en su traje, un ridículo smoking blanco que lo hacía ver pálido. Sudaba.
Papá, dijo, sorprendido. Obviamente no me esperaba tan temprano. Creí que nos veríamos en la capilla a la 1. Necesitaba hablar contigo. A solas, dije, entrando. Pero la suite no estaba sola. Era un caos. El ambiente era eléctrico. En una silla alta, como un trono, estaba Renata, en una bata de seda blanca, mientras un ejército de maquillistas y peinadores revoloteaba a su alrededor. Parecía una reina recibiendo a sus súbditos. Y de pie, junto a la ventana, con una copa de champaña en la mano, estaba Lidia. Mi hija. Ya vestida de fiesta. Lista. Su rostro se tensó al verme. Vaya, vaya, dijo Renata, su voz goteando sarcasmo. Me miró a través del espejo. El coronel en persona. ¿Vino a darnos su bendición? ¿O a revisar el perímetro? Lidia me miró, nerviosa. Papá. ¿Qué haces aquí? Quedamos en que todo estaba bien. Hablamos ayer. Eso pensé, dije, mi voz tranquila. Pero Ciro y yo tenemos algo pendiente. Una conversación de padre a hijo. Fue Renata quien saltó. Se levantó, apartando a los maquillistas con un manotazo. Basta. Ya no hay tiempo para tus sermones, Félix. Ciro y yo hemos decidido algo. Caminó hacia mí. El olor de su perfume era sofocante. No podemos empezar nuestro matrimonio con incertidumbre. Con cabos sueltos. Con tu negatividad. Ciro me miró, y luego miró a Renata. Era obvio quién mandaba. Papá, dijo Ciro, su voz temblando, necesitamos que firmes los papeles de la casa. Hoy. Ahora mismo. Ahí estaba. La arrogancia. El descaro. Después de todo. Metí la mano en el bolsillo de mi saco. Mis dedos rozaron el botón de la grabadora. Lo presioné. Un pequeño clic silencioso. El arma estaba cargada. Hoy, pregunté, fingiendo confusión. La boda es en 2 horas, Ciro. ¿Por qué tanta prisa? ¿No habíamos quedado en que no volverían a mencionar la casa? Renata se rió. Una risa fea, sin alegría. Porque, Félix, seamos honestos. Los tratos se rompen. Ciro debe 3,5 millones de pesos. ¿Está bien? 3,5. Sus inversiones en esas porquerías de criptomonedas. Y sus acreedores no son gente paciente. No van a esperar a que termine la luna de miel. 3,5 millones. Era más de lo que yo había pensado. El muy idiota. Y tú, dije, mirando a Ciro, ibas a pagar eso vendiendo la casa de tu madre. Era una inversión, gritó él, a la defensiva. Iba a duplicarlo. Lidia intervino, tratando de ser la mediadora, la abogada. Papá, por favor. Ya estás aquí. Entiende la situación. Es grave. Solo firma los papeles. Lidia trae los documentos de cesión de derechos. Te compraremos un departamento hermoso. Nadie tiene por qué salir lastimado. ¿Firmar? ¿Así de fácil?, pregunté. Sí, dijo Renata, acercándose. Su rostro estaba duro. O firmas, o no hay trato. Y créeme, no querrás ver a Ciro cuando no hay trato. Miré a mis 2 hijos. A la mujer que los había envenenado. Y sentí una lástima profunda. Una lástima que me quemaba. Pero la lástima no gana guerras. ¿Y si me niego?, pregunté, mi voz tranquila. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso en su brillante estrategia? ¿El plan B? ¿Me declaran loco? El silencio en la suite fue absoluto. Más denso que el silencio de mi casa al amanecer. Vi el color desaparecer del rostro de Lidia. Vi cómo se le caía la copa de champaña de la mano, estrellándose contra la alfombra. Renata abrió la boca, sorprendida por primera vez. Ciro. Ciro se puso rojo. Un rojo púrpura, oscuro. Sus ojos se inyectaron en sangre. Nos estuviste espiando, viejo paranoico, gritó.
Fue el grito de un animal atrapado. La puerta estaba abierta, Ciro. Ustedes fueron los descuidados. Otra vez. Maldito seas, gritó, y entonces, la represa se rompió. Todo el resentimiento de 36 años salió a la superficie como un volcán de lodo. Claro. Siempre se trata de ti. De tu control. De tus reglas. Y de espiarnos. El coronel Félix y su maldita casa. Dio un paso hacia mí, temblando de rabia. Nunca estuviste aquí. ¿Lo sabías? Nunca. Siempre estabas jugando al soldado en algún rincón del país. Te perdiste mis cumpleaños. Te perdiste mi graduación. Ni siquiera estabas cuando me rompí el brazo. Mamá tuvo que llevarme sola al hospital. Me quedé quieto. Sus palabras dolían, porque una parte de ellas, una parte dolorosa, era verdad. Ella te necesitaba, continuó gritando, las lágrimas de rabia corrían por sus mejillas. Nosotros te necesitábamos. Pero tu carrera era más importante. Tu uniforme. Y ahora esta casa. Esta casa es lo único que te importó más que tu carrera. La odio. Odio lo que representa. Y sí, la voy a vender. Porque es lo único que voy a sacar de ti, viejo. Ciro, cállate ya, siseó Renata. Ya no era por estrategia. Era porque Ciro la estaba avergonzando. Pero Ciro estaba fuera de control. Me miró con un odio puro, infantil. Muy bien. Se acabó. Elige. Ahora mismo. Te lo advierto, papá. O firmas los papeles que Lidia trae en su maletín, o te largas de mi boda. Te largas. Y te olvidas de que tienes un hijo. Elige. El ultimátum. El aire estaba pesado. Lidia miraba al suelo, sollozando en silencio. Renata sonreía. Había ganado. Pensaba que me tenía acorralado. Lentamente, metí la mano en el bolsillo de mi saco. Ciro sonrió, una sonrisa torcida. Eso es. Saca la pluma, viejo. Firma. Pero no saqué una pluma. Saqué la caja de terciopelo. La abrí. Las mancuernillas de Estela brillaron bajo la luz artificial de la suite. Eran para ti, dije, mi voz rompiéndose por única vez. Tu madre quería que las usara el padre del novio. Y luego, que las tuvieras tú. Para tus hijos. La cara de Ciro cambió. Por un segundo, solo un segundo, vi al niño que recordaba. Vi el dolor. Puse la caja en la mesa, entre nosotros. Pero no las mereces. No mereces nada de ella. Ese fue el golpe final. El rostro de Ciro se descompuso. La rabia volvió, multiplicada por 1000. Con un rugido, barrió la caja de la mesa. Las mancuernillas volaron por la habitación. Una golpeó el espejo. Lárgate, gritó, con los ojos inyectados en sangre. Fuera de aquí. Te odio. No eres mi padre. Lárgate. Me enderecé. Me sacudí el polvo imaginario del traje. Volví a ser el coronel. Como ordenes, dije. Giré sobre mis talones. Me incliné y recogí las mancuernillas del suelo. Una estaba abollada. La guardé en mi bolsillo. Apagué la grabadora. Papá, espera, susurró Lidia. No me detuve. Salí de la suite. Detrás de mí, escuché el sonido de un vaso rompiéndose contra la pared. Escuché a Renata reír. Y escuché a Lidia llorar. Caminé por el pasillo. La guerra había terminado. O eso creían ellos. Salí al sol brillante del mediodía. Me detuve junto a mi camioneta. Mis manos temblaban. No de miedo. De rabia. De una furia fría y pura que no sentía desde mis días en el campo. Me subí a la cabina. Me senté un minuto, respirando hondo. El plan A, darles una última oportunidad de redención, había fallado espectacularmente. Era hora del plan B. Mi plan B.
Saqué mi teléfono. Marqué el número de Néstor. Estoy fuera, le dije. ¿Cómo te fue?, preguntó su voz tranquila. Me echaron. Ciro me desheredó a mí primero. Néstor guardó silencio. Un silencio largo, respetuoso. Félix, lo siento mucho. De verdad. No lo sientas. Es mejor así. La decisión está tomada. El testamento está firmado. Y lo mejor de todo, Néstor. ¿Qué? Tengo la grabación. Lo tengo todo. La confesión de la deuda de 3,5 millones. El ultimátum. La voz de Renata. La voz de Ciro gritando que me odia y que me larga. Todo. Escuché a Néstor respirar profundamente. Eres un demonio, coronel. Con todo respeto. Solo soy un hombre que protege su hogar, respondí. ¿Conseguiste a la otra abogada? ¿La que me recomendaste? Sabina. Sí. Está aquí conmigo, en la oficina. Es una tiburón. Le encantó el caso. Los papeles están listos. Bien. La ceremonia en la capilla debe estar terminando. La recepción en la Hacienda del Valle empieza a las 2. ¿Qué hacemos? ¿Enviamos las notificaciones? ¿Un notario? No. Nada de notificaciones. Nada de papelitos. Esto no se hace en un juzgado aburrido. Esto se hace en persona. A mi modo. En su fiesta. ¿De qué estás hablando, Félix? Vas a ir. Vamos a ir. Los veo en la entrada de la hacienda a las 3 en punto. Traigan todos los papeles. Los originales. Las copias certificadas del testamento. Todo. ¿Y Néstor? Sí. Ponte tu mejor traje. Vamos a una fiesta. Colgué. Conduje a casa. Tenía 2 horas. Me di una ducha fría. El agua me ayudó a centrar la rabia, a convertirla en hielo. Me cambié de camisa. Me aseguré de que mi traje estuviera impecable. Revisé la grabación. Perfecta. Clara como el agua. Guardé las mancuernillas de Estela en mi bolsillo. La que estaba abollada. Como un recordatorio. A las 3 menos cuarto, salí de casa. La casa de Estela. Conduje hacia la Hacienda del Valle. No iba como un padre derrotado. No iba como un invitado exiliado. Iba como un ejecutor. Iba a cumplir la última voluntad de mi honor. La Hacienda del Valle estaba resplandeciente. Era un lugar hermoso, tengo que admitirlo. Una exageración, pero hermosa. Jardines perfectamente cuidados, arcos de piedra cubiertos de bugambillas, meseros con pajaritas sirviendo champaña en la entrada. Había cientos de invitados. 200, quizás 300 personas. La élite del pueblo, los amigos ricos de Renata, la familia de la ciudad. Una farsa carísima. A las 3 en punto, tal como lo planeé, me estacioné. Néstor y Sabina llegaron en el auto de él, un Mercedes negro y elegante, justo detrás de mí. Néstor, mi viejo amigo, lucía impecable en su traje oscuro. Parecía un general. Sabina, la abogada, era una mujer elegante, de unos 40 y tantos, con un traje sastre gris y una mirada de acero. Llevaba un portafolio de cuero que parecía pesar 1 tonelada. ¿Listos?, pregunté. Nací listo, coronel, dijo Néstor. Sabina solo asintió, con una media sonrisa que me dio escalofríos. Me agradaba. Los guardias de seguridad en la entrada intentaron detenernos. Sus nombres, por favor. La lista. Soy el coronel Félix, dije, mi voz retumbando con la autoridad de 35 años de mando. No grité. No lo necesité. El padre del novio. Ellos son mis abogados. Tenemos asuntos urgentes que tratar con los recién casados. El guardia, un joven que no tendría más de 20 años, palideció. Miró a Néstor, miró a Sabina. Dio 3 lobos. Y se hizo a un lado. Entramos.
La música estaba a todo volumen. Una banda en vivo tocaba alguna salsa insípida. La gente reía, bebía. El ruido era ensordecedor. Caminamos a través del jardín principal, hacia el salón donde se servía la comida. Yo iba al frente. Néstor y Sabina, flanqueándome. Un paso detrás. Como una escolta. Las puertas del salón estaban abiertas de par en par. Nuestra entrada tuvo un efecto inmediato. La gente más cercana a la puerta nos vio. Las conversaciones cesaron. La risa se cortó. La música seguía, pero un silencio se expandía desde la puerta hacia adentro, como una ola de frío. La banda, notando que nadie les hacía caso, dejó de tocar. La última nota de la trompeta murió en un gemido patético. 300 pares de ojos se giraron hacia nosotros. En la mesa principal, en el centro del salón, estaban Ciro y Renata. Ella, con su vestido blanco de princesa, riendo. Él, con su smoking blanco manchado de champaña, levantando su copa. Vi el rostro de Ciro. La sonrisa se le congeló. Vi cómo su mano apretaba la copa con tanta fuerza que me sorprendió que no la rompiera. Lidia, en la mesa familiar, junto a su esposo, se quedó pálida como un fantasma. Se llevó la mano a la boca. Avancé. Paso a paso. El único sonido era el de mis tacones en el piso de mármol. Me dirigí directamente al atril del maestro de ceremonias, donde había un micrófono. Buenas tardes, dije. Mi voz, amplificada por los altavoces, retumbó en el salón silencioso. Disculpen la interrupción. Ciro se levantó de un salto. Papá. ¿Qué haces aquí? Tú no estás invitado. Seguridad. Saquen a este viejo. Soy el coronel Félix, dije al micrófono, ignorándolo. El padre del novio. O, mejor dicho, lo era hasta esta mañana. Un murmullo colectivo recorrió la sala. Verán, continué, esta mañana, mi hijo, Ciro, me dio un ultimátum. Me dio a elegir. Cállate, viejo. Cállate, gritó Ciro, empezando a caminar hacia mí, tropezando con una silla. Me dio a elegir, repetí, mi voz más fuerte, entre entregarle mi casa, una casa de 17 millones de pesos que construí con mis propias manos para su difunta madre, o ser expulsado de su boda. La gente ahogó un grito. Como pueden ver, dije, abriendo los brazos, elegí mi casa. Elegí el honor de mi esposa. Y fui desterrado. El caos estaba a punto de estallar. Los murmullos se convirtieron en voces de sorpresa. Vi a los padres de Renata, un matrimonio de aspecto modesto sentados en una esquina, mirándose con absoluto terror. Ciro finalmente llegó al escenario. Intentó arrebatarme el micrófono. Está mintiendo, gritó a la multitud, su voz chillona. Mi padre no está bien. Está enfermo, está loco. No sabe lo que dice. Está senil. Ahí estaba. La palabra clave. La que habían planeado usar contra mí. Retrocedí un paso. Asentí calmadamente hacia la multitud. ¿Que estoy loco?, pregunté al micrófono. Es posible. Mi hijo y mi hija ciertamente lo creen. Han estado planeando declararme incompetente legalmente. Más gritos ahogados. Lidia escondió su rostro entre sus manos. Pero, ¿saben?, continué, este viejo loco tiene la costumbre de grabar sus conversaciones. Una vieja costumbre militar. Saqué la grabadora digital de mi bolsillo. La cara de Ciro cambió. El rojo de la furia dio paso al blanco del pánico. Intentó agarrar la grabadora. Lo detuve. No con un golpe. Solo puse mi mano en su pecho. La mano de un viejo. Pero firme como una roca. Se detuvo en seco. Hice una seña a Néstor. Él se acercó al equipo de sonido de la banda y conectó un pequeño cable. Pongan atención, le dije a la sala. Esto es lo que mi hijo y su encantadora esposa piensan en realidad. Presioné play. El silencio en la hacienda era total. Y entonces, las voces llenaron el salón.
Mi grabación. La voz de Renata, porque Ciro debe 3,5 millones de pesos. La voz de Ciro, nunca estuviste aquí. Odio esa casa. La voz de Renata, o firmas, o no hay trato. La voz de Ciro, lárgate. Fuera. No eres mi padre. Un jadeo colectivo. Pero no había terminado. Néstor puso la segunda grabación. La que yo no había mencionado. La de la videollamada, la que había grabado con mi teléfono en el pasillo del departamento de Ciro. La voz de Lidia, entonces usamos el plan B, declararlo incompetente. Demencia senil. Yo me encargo del papeleo legal. La voz de Ciro, habla solo. Habla con las fotos de mi madre. La voz de Renata, perfecto. Venderemos esa casa horrible en un mes. Cuando apagué la grabadora, se podía oír la caída de un alfiler. El padre de Renata se levantó de su mesa. Parecía que iba a vomitar. Ciro estaba paralizado. Hecho piedra. Miraba a Renata. Renata miraba a Ciro con un odio que nunca había visto en un ser humano. Fue entonces cuando Sabina, la abogada, tomó el micrófono. Buenas tardes, dijo, su voz clara y profesional resonando en la sala. Como representante legal del coronel Félix, y para que no quede duda de su competencia, informo dos cosas. Primero, el coronel Félix ha firmado un nuevo testamento esta mañana, ante notario. El señor Ciro Félix queda formalmente y permanentemente desheredado de todos los bienes de su padre. Renata soltó un grito que sonó como un animal herido. Un aullido. Segundo, continuó Sabina, impasible, todo apoyo financiero que el coronel había prometido para este evento, queda oficialmente retirado con efecto inmediato. La factura total, incluyendo el vino caro, la banda y esta hermosa hacienda, será enviada directamente a los recién casados. Le hizo una seña a un mesero. Y por favor, dejen de servir la champaña del coronel. Me di la vuelta. Néstor y Sabina me siguieron. Caminamos hacia la salida. Lentamente. Con dignidad. Detrás de mí, estalló el infierno. Gritos. Llantos. El padre de Renata gritándole a Ciro. Ciro gritándole a Renata. No miré atrás. Salimos al sol de la tarde. Subimos a nuestros autos. Y nos fuimos. Había ganado la guerra. Pero el sabor de la victoria era amargo. Sabía a ceniza y a traición. La semana siguiente, el pueblo fue un hervidero. Las noticias vuelan rápido en lugares pequeños. La boda roja, la llamaban. Supe que los padres de Renata se la llevaron ese mismo día. La anulación del matrimonio se solicitó el lunes. Ciro se quedó solo, con una deuda de millones y la reputación destruida. Me encerré en mi casa. El silencio volvió, pero ahora era diferente. Ya no era pacífico. Era un silencio de luto. Había perdido a mis 2 hijos en un solo día. Los había ejecutado yo mismo. Fue Néstor quien me sacó de mi estupor una semana después. Félix, la vida sigue. No dejes que te ganen 2 veces. No dejes que te quiten el futuro, ya te quitaron el pasado. Tenía razón. Empecé a buscar algo. Un propósito. Una noche, fui a una reunión de la Asociación Local de Veteranos. Un grupo de viejos soldados como yo. Al principio fue incómodo. Yo era un coronel. Ellos, sargentos, cabos. Pero en el retiro, todos somos iguales. Conocí a un hombre llamado Baltasar, un viejo infante de marina, rudo, honesto, con una risa como un trueno. Hablamos. Por primera vez en años, hablé con hombres que entendían mi idioma. El idioma del deber, del honor, del sacrificio. Baltasar me contó el verdadero problema que enfrentaban muchos veteranos al retirarse, la soledad, la falta de propósito, y muchos, la falta de un hogar. El gobierno nos da una pensión miserable, coronel, me dijo, mientras tomábamos un café aguado. Y estos pueblos turísticos como Valle de Bravo se vuelven impagables. Muchos de los nuestros terminan en la calle. O peor. Una idea surgió.
Una idea loca. Mi casa. La casa de Estela. 6 habitaciones. Demasiado grande para un viejo solo. Al día siguiente, llamé a Néstor. ¿Es legal convertir mi casa en una casa hogar? ¿Un lugar para veteranos? El proceso fue largo. Permisos, regulaciones, arquitectos. Pero yo tenía un propósito. Tenía una nueva misión. Un día, mientras estaba en el jardín, midiendo el terreno para una nueva terraza, un auto se detuvo en mi portón. Era Elisa. Mi nieta. La hija de Lidia. Se acercó con timidez. Tenía 19 años, la misma edad de Estela cuando la conocí. Tenía los ojos de mi esposa. Abuelo, dijo, su voz temblando. Elisa, respondí, mi voz más suave de lo que pretendía. Yo, solo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuelo, perdónalos. Por favor. Mamá está destrozada. No sale de su cuarto. Mi papá dice que ella no para de llorar. La miré. Vi la inocencia. Vi el dolor de estar atrapada en medio de la traición de sus padres. Tu madre es una mujer adulta, Elisa. Tomó sus decisiones. Lo sé, sollozó. Pero, lo que te hicieron, lo que se hicieron. No hablemos de eso, la corté, suavemente. Ven, quiero mostrarte algo. La llevé adentro. Le mostré los planos del arquitecto. Le expliqué mi idea. Cambié el testamento de nuevo, Elisa, le dije. Ya no vas a heredar la casa. Ella me miró, confundida. Abuelo, yo nunca quise la casa. Lo sé. Por eso te la había dejado. Pero es una carga demasiado pesada. Es una casa construida sobre un campo de batalla familiar. Te mereces algo mejor. Ella asintió, entendiendo. Voy a convertirla en el hogar Estela, le dije. Un lugar para veteranos que lo perdieron todo. Un lugar donde hombres de honor puedan vivir sus últimos días con dignidad. Los ojos de Elisa se iluminaron. Una sonrisa genuina, la primera que veía en meses, cruzó su rostro. Abuela Estela, a ella le habría encantado eso, abuelo. A ella siempre le gustó cuidar a tus soldados. Se ofreció a ayudarme. Estudiaba diseño de interiores. Dijo que quería encargarse de decorar las habitaciones. Para que se sientan como en casa, dijo. Y lo hizo. 3 meses después, inauguramos el hogar Estela. Los primeros 4 veteranos se mudaron ese día. Baltasar fue el primero. Mis nuevos hermanos de armas, mi nieta Elisa, y yo, cortamos el listón. Mientras celebrábamos en la terraza, con una carne asada, vi un auto detenido a lo lejos, en el camino. Un auto que reconocí. El de Lidia. Se quedó ahí, observando. Unos 10 minutos. No se acercó. No se bajó. Luego, dio la vuelta y se fue. Esa noche, levanté mi copa con mis nuevos compañeros. Por el hogar Estela, dije. Por el coronel, dijo Baltasar. Perdí una familia de sangre, sí. Pero esa noche, rodeado de esos hombres rudos y honorables, y con mi nieta a mi lado, me di cuenta de que había encontrado algo mejor. Encontré una familia de honor. La casa de Estela por fin estaba llena de vida otra vez. Y yo, por primera vez en 3 años, ya no me sentía solo. Ciro y Renata, supe después, se divorciaron antes de cumplir el año. Las deudas y los abogados los consumieron. Ciro perdió el BMW. Lidia me ha enviado cartas, muchas. Pero, si les soy honesto, no he podido abrir ninguna. No todavía. Están en un cajón. Ahora, cada atardecer, me siento en la terraza con Baltasar y los demás. Jugamos dominó y contamos viejas historias de guerra. Ya no estoy solo. Pero díganme ustedes, ¿hice lo correcto? ¿Fui demasiado lejos al exponerlos así, frente a todos, en su propia boda? ¿O la traición de un hijo, de tu propia sangre, no tiene perdón? ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Gracias por llegar hasta el final de esta historia.
Si te movió algo por dentro, por favor, apóyame con un me gusta y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Nos vemos en la próxima.